Capítulo 29, episodio 4 de Viajera, la última víctima de Culloden. Por la mañana, cuando Jamie y Jan partieron para cumplir con su piadoso recado, salí tras ellos. Me detuve a comprar un gran cesto de mimbre a un vendedor callejero. Ya era hora de comenzar a proveerme de los utensilios médicos que pudiera encontrar. Visto los acontecimientos del día anterior, temía que me hicieran falta muy pronto. La botica de Hogg no había cambiado en absoluto. A pesar de la ocupación inglesa, el alzamiento escocés y la caída del Estuardo, mi corazón se hinchó de júbilo cuando crucé la puerta y me asaltaron los aromáticos y familiares olores a pulsatila, menta, aceite de almendra y anís. El hombre que atendía el mostrador era un auténtico Hogg, mucho más joven que el que yo conocí 20 años atrás, cuando acudí a su negocio en busca de datos sobre los militares, además de hierbas y otras panaceas. Este joven Hogg no me conocía, por supuesto, pero se dedicó amablemente a buscar las hierbas que deseaba por entre los tarros alineados con pulcritud en las estanterías. Muchas de las que le pedí eran populares: romero, atanasia, caléndula, pero ciertas cosas de mi lista consiguieron que el joven Hogg me mirara alzando las cejas rubias y frunciera los labios pensativo mientras observaba los tarros. En el local había otro cliente rondando el mostrador donde se preparaban las pócimas magistrales. Se paseaba de un lado a otro con obvia impaciencia y las manos cruzadas a la espalda. Por fin se acercó al mostrador. —¿Cuánto falta? —le espetó a la espalda del señor Hogg. —No podría decírselo, reverendo —respondió el boticario en tono de disculpa—. Luisa dijo que era necesario hervirlo. Contestó con un resoplido y el hombre, un tipo alto, de espaldas estrechas, retomó su merodeo, mirando de vez en cuando la puerta que daba a la rebotica, donde la invisible Luisa debía de estar trabajando. Aquel hombre me resultaba conocido, pero no tuve tiempo de pensar dónde lo había visto antes. El señor Hogg miraba con aire dubitativo la lista que yo le había dado. Acónito, murmuró. —¿Qué es? —Bueno, entre otras cosas un veneno —dije. El boticario se quedó boquiabierto. —Y también un remedio —le aseguré. Es preciso poner mucho cuidado al utilizarlo. En uso externo es bueno para el reumatismo. Una cantidad muy pequeña ingerida por vía oral baja el ritmo del pulso y es bueno para ciertas enfermedades del corazón. —¡Caramba! —se maravilló el señor Hogg con un parpadeo. Luego se volvió hacia los estantes con aire indefenso. ¿Sabe usted qué olor tiene? Interpretando eso como una invitación, rodeé el mostrador para inspeccionar los frascos. Estaban todos muy bien etiquetados, pero resultaba evidente que las etiquetas de muchos de ellos eran viejas. La tinta estaba borrosa y el papel se hallaba desgastado en las puntas. —Me temo que aún no soy tan hábil con los medicamentos como lo era mi padre —dijo el joven con la cabeza a la altura de mi hombro. Él me enseñó mucho, pero murió hace un año y aquí hay cosas cuyo uso desconozco. —Bueno, este sirve para la tos —informé bajando un frasco de leño mientras echaba un vistazo al impaciente reverendo que había sacado un pañuelo y respiraba asmáticamente, sobre todo para la tos provocada por el catarro. Observé los estantes colmados con el ceño fruncido. Todo estaba inmaculadamente limpio, pero obvio que no seguía un orden alfabético ni botánico. ¿El anciano señor Hogg se habría basado en la memoria o en algún tipo de sistema? Cerré los ojos, tratando de recordar mi última visita a la botica. Me sorprendió advertir que la imagen me acudía a la cabeza con facilidad. Por aquel entonces vine buscando dedalera para hacerle una infusión a Alex Randall, el hermano pequeño de Jack el Negro y el sexto tatarabuelo de Frank. El pobre chico ya llevaba muerto 20 años, aunque había vivido lo suficiente como para tener un hijo. Sentí una punzada de curiosidad al pensar en ese hijo y en su madre, que había sido amiga mía, pero me obligué a dejar de pensar en ellos y volví a concentrarme en el señor Hogg, que estaba a mi lado de puntillas tratando de llegar a los estantes. Allí, con bastante seguridad, mi mano se acercó al frasco rotulado de dalera, a un lado cola de caballo, al otro raíz de muguete. Vacilé mirándolas y repasando mentalmente los posibles usos de esas hierbas. Todas eran para dolencias cardíacas. El acónito no debía estar lejos. Y así era. Lo encontré muy pronto, en un frasco etiquetado como matalobos, que entregué con cuidado al señor Hogg. Tenga cuidado. Basta un poquito de esto para que se adormezca la piel. Sería mejor si lo pusiera usted en un frasco de vidrio.
La mayoría de las hierbas que había comprado estaban envueltas en gasa o pequeños trozos de papel, pero el joven señor Hogg asintió y se llevó el tarro de acónito a la rebótica separándoselo del cuerpo, como si pensase que le iba a... Al parecer, sabe usted mucho más de remedios que este muchacho, dijo detrás de mí una voz grave y ronca. Bueno, probablemente tengo más experiencia que él. El sacerdote estaba apoyado en el mostrador y me observaba. Sus ojos eran de un azul muy pálido bajo las gruesas cejas. Me sobresalté al recordar dónde lo había visto. En la taberna de Mowbray el día anterior. No dio señal alguna de reconocerme. Quizás fuera porque mi capa ocultaba el vestido de Daphne. Ya me había dado cuenta de que pocos hombres reparaban en la cara de una mujer cuando llevaba una prenda escotada, aunque parecía una mala costumbre para un párroco. El hombre carraspeó. ¿Y qué haría usted con una dolencia nerviosa? ¿Qué tipo de dolencia nerviosa? Frunció los labios y el entrecejo, dudando si confiar en mí. Tenía el labio superior muy estrecho, como el pico de un búho, pero el inferior era grueso y colgante. Bueno, es un caso complicado, pero a grandes rasgos, me observó con cautela. ¿Qué recetaría para una especie de ataque? ¿Convulsiones epilépticas? ¿El enfermo cae al suelo y se retuerce? Negó con la cabeza, enseñando la banda roja que le rodeaba el cuello, debido al roce del alzacuellos. No, otro tipo de ataques, aullar y quedarse inmóvil. ¿Las dos cosas a la vez? A la vez no, aclaró precipitadamente. Primero una cosa y después la otra. O mezcladas. Pasa días enteros muda, con la vista fija, y de pronto grita como para despertar a los muertos. Ha de ser muy molesto. Si su esposa actuaba así, eso explicaba las profundas arrugas en la boca y los ojos y las grandes ojeras azules. Tamborilé con un dedo en el mostrador, reflexionando. No sé, tendría que ver a la enferma. Él se pasó la lengua por el labio inferior. Tal vez... ¿Estaría usted dispuesta a visitarla? No estamos lejos, añadió con bastante rigidez. No se le daba bien suplicar, pero la urgencia de su petición resultaba evidente en la rigidez de su figura. En este momento no puedo, expliqué. Debo reunirme con mi esposo, pero esta tarde quizás... A las 2. En la posada de Henderson, en Carruthers Close. Mi apellido es Campbell, reverendo Archibald Campbell. Antes de que yo pudiera responder sí o no, se abrió la cortina de la trastienda y el señor Hogg apareció con sendos frascos y nos entregó uno a cada una. El reverendo miró el suyo con suspicacia mientras buscaba una moneda en el bolsillo. Bueno, aquí está el precio, dijo de mala gana, plantándole en el mostrador. Espero que me haya dado lo que corresponde, no el veneno de la señora. La cortina volvió a entreabrirse. Una mujer asomó la cabeza y siguió con la vista al sacerdote mientras se retiraba. Menos mal que se va, comentó. Medio penique por una hora de trabajo y encima un insulto. El señor podría haber escogido mejor, al menos eso pienso yo. ¿Lo conoce? Pregunté con curiosidad al pensar que quizás Luisa pudiera darme alguna información sobre la esposa enferma. No, no puedo decir que lo conozca bien. Luisa me miraba con franca curiosidad. Es uno de esos ministros de la Iglesia Libre. Se pasa el día vociferando en la esquina del mercado, gritándole a la gente que lo que están haciendo no sirve para nada, y que lo que deben hacer es ponerse en paz con Jesús. Como si nuestro Dios fuera un mono de feria. Resopló con desdén ante el sacrilegio y se persignó. Lo que me sorprende es que alguien como él venga a nuestra botica, sabiendo lo que piensa de los papistas en general. Me clavó una mirada aguda, sin ánimo de ofenderla, señora, si usted también es de la Iglesia Libre. No, yo también soy católica, papista, le aseguré. Pensé que podría usted saber algo sobre el esposo del reverendo y su enfermedad. Luisa meneó la cabeza conforme se volvía hacia otro cliente. No, nunca la he visto, aunque cualquiera que sea su enfermedad, añadió frunciendo el ceño en dirección a la puerta por la que había salido el reverendo, vivir con ese hombre no la aliviará mucho. Hacía frío, pero estaba despejado. En el jardín de la rectoría solo quedaba un vago olor a humo como recordatorio del incendio. Jamie y yo nos sentamos en un banco apoyado en la pared, absorbiendo el pálido sol de invierno mientras esperábamos a que el joven Ian terminara su confesión. ¿Fuiste tú quien contó a Ian ese montón de mentiras que dijo ayer sobre mí? Me refiero a eso que dijo sobre mi paradero de los últimos años. Ah, sí, dijo, Ian es demasiado inteligente para creérselas, pero resulta una historia bastante pasable, y él es demasiado buen amigo para exigir la verdad. Supongo que para el consumo general sirve, dije, pero ¿no habrías debido decir lo mismo a Sir Percival en vez de permitirle pensar que estábamos recién casados? Negó decididamente con la cabeza. Oh, no.
Para empezar, Sir Percival no sabe mi verdadero nombre, aunque me apostaría lo que fuera a que sabe que no me apellido Malcolm. No quiero que se me asocie con Culloden. Si le contara lo mismo que a Ian, daría mucho más que hablar que la noticia de que el impresor se ha casado. «Oh, qué enmarañada red tejemos cuando engañamos por primera vez», entoné. Jamie me lanzó una rápida mirada azul y se le curvó la comisura de los labios. «Con la práctica cada vez es más fácil, Sassenach», dijo. «Intenta vivir conmigo durante un tiempo y acabarás soltando cada... Te convertirás en una mentirosa». Me deshice en carcajadas. «Tengo ganas de ver cómo lo haces», le dije. «Ya lo has visto». Se puso en pie y alargó el cuello, tratando de mirar por encima del muro hacia el jardín de la rectoría. «Este jovencito está tardando demasiado», comentó mientras volvía a sentarse. «¿Tantas cosas tiene que confesar cuando todavía no ha cumplido los 15 años? Después del día y la noche que pasó ayer, todo depende de los detalles que le pide el padre Hayes», comenté recordando mi desayuno con las prostitutas. «¿Lleva ahí todo ese rato?» No». A Jamie se le enrojecieron un poco las orejas a la luz matinal. «Yo he tenido que entrar primero para dar ejemplo, ¿sabes? Ahora me explico que tardaréis tanto», bromeé. «¿Cuánto hacía que no te confesabas?» 6 meses. Eso es lo que le he dicho al padre Hayes. ¿Y es cierto? No, pero ya que iba a castigarme por robo, violencia y lenguaje impío, bien podía castigarme también por mentir. «¿Cómo? Nada de fornicación ni de pensamientos impuros, no en absoluto», replicó austero. «Se pueden pensar cosas horribles sin que sea pecado si hacen referencia a la esposa. Es impuro solo cuando piensas en otras damas». «No tenía idea de que mi regreso era para salvarte el alma», dije recatada, «pero me alegro de serte de utilidad». Se echó a reír y luego me dio un largo beso. «Me pregunto si esto cuenta como indulgencia», dijo tomando aliento. «Debería ser así, ¿no? Es mucho más efectivo esto como método para mantener a cualquier hombre alejado de los fuegos del infierno que rezar el rosario». Y hablando del tema, añadió metiéndose la mano en el bolsillo para sacar un rosario de madera que parecía mordisqueado. «Recuérdame que en algún momento del día tengo que rezar mi penitencia». Estaba a punto de empezar cuando has aparecido. «¿Cuántas Ave Marías tiene que rezar?», le pregunté tocando las cuentas. Lo de los mordiscos no era una ilusión. La mayoría de las cuentas tenían marcas de dientes. «El año pasado conocí a un judío», comentó ignorando mi pregunta. «Un filósofo nato que había dado la vuelta al mundo 6 veces. Según me dijo, tanto en la fe musulmana como en las enseñanzas judías, que marido y mujer hagan el amor es un acto de virtud. Tal vez tiene algo que ver con el hecho de que judíos y musulmanes practican la circuncisión», añadió pensativo. «No se me ocurrió preguntártelo, aunque podría haberle parecido poco delicado». «No creo que un prepucio más o menos pueda perjudicar la virtud», le aseguré. «Ah, qué bien», dijo y me volvió a besar. «¿Qué ha pasado con tu rosario?», pregunté recogiendo la sarta que había caído al césped. «Parece comido por las ratas». «Ratas no», dijo. «Críos». «¿Qué críos?». «Oh, cualquiera que ronde cerca», dijo encogiendo los hombros y guardándose el rosario en el bolsillo. «El joven Jamie ya tiene 3, y Maggie y Kitty 2 cada una. El pequeño Michael acaba de casarse y su esposa ya está esperando». El sol brillaba por detrás de él oscureciéndole la cara, y cuando sonreía sus dientes desprendían un destello blanco. «Ignorabas que te habían hecho tía abuela 7 veces, ¿verdad?» «¿Tía abuela?», repetí estupefacta. «Bueno, yo soy tío abuelo», apuntó alegremente, «y no me parece tan terrible, salvo por el hecho de que me muerdan el rosario cuando le están saliendo los dientes. Eso y que me llamen Tito. A veces esos 20 años parecían un solo instante, mientras que otras se me antojaba un tiempo muy largo». «Espero que no haya un equivalente femenino de Tito». «No te preocupes por eso», me aseguró. «Para todos eres la tía abuela Claire, y hablan de ti con muchísimo respeto». «Mil gracias», murmuré pensando en el ala geriátrica del hospital. Jamie se echó a reír, con una ligereza provocada, sin duda, por su reciente liberación de todo pecado, me cogió por la cintura para sentarme en su regazo. «Nunca había visto una tía abuela con un trasero tan bonito», dijo con aprobación, haciéndome saltar sobre sus rodillas. Cuando se inclinó hacia adelante, su aliento me hizo cosquillas en la nuca. Entonces me mordió suavemente la oreja. Solté un chillido. «¿Estás bien, tía?», se oyó a nuestras espaldas, llena de preocupación, la voz del joven Jan. Jamie dio un respingo que estuvo a punto de tirarme de su regazo. Luego me ciñó la cintura con más fuerza. «Claro que sí», dijo. «Es que tu tía acaba de ver una araña». «¿Dónde?», preguntó el joven Jan, buscando muy interesado por encima del banco. «Allí arriba». Jamie me dejó para levantarse y señaló la rama del tilo. Realmente había una telaraña estirada entre 2 ramas, centellante por la humedad. La araña estaba justo en el centro, redonda como una cereza.
exhibiendo un llamativo estampado verde y amarillo en la espalda. «Le estaba explicando una historia a tu tía», comentó Jamie mientras el joven Ian observaba la tela de araña con sus fascinados ojos sin pestañas. «Sobre un judío que conocí, un filósofo nato. Por lo visto, había hecho un estudio sobre las arañas. En realidad había venido a Edimburgo a entregar un ensayo a la Royal Society, a pesar de ser judío». «Ah, sí. ¿Y te contó muchas cosas sobre las arañas?», preguntó el joven Ian entusiasmado. «Mucho más de lo que quería saber», le explicó Jaime a su sobrino. «Ya encontraremos algún momento para hablar de arañas que ponen sus huevos en orugas. Cuando salen las crías, se comen viva la pobre bestia. Pero no es un tema de conversación apropiado para la cena. Aunque sí me dijo una cosa que me pareció muy interesante», añadió mirando la tela con los ojos entornados. Le sopló con suavidad y la araña corrió a esconderse. «Me dijo que las arañas producen 2 tipos de seda y que si tienes una lupa y consigues que la araña se esté quieta, claro, se pueden ver los 2 orificios por los que sale la seda. Los llamó pezones hiladores. En fin, uno de los tipos de seda es pegajosa y si un pobre bicho la toca está condenado. Pero la otra clase es seca, como la seda con la que tejemos nosotros, pero más fina». La araña estaba regresando con precaución al centro de la telaraña. «¿Ves por dónde camina?», Jamie señaló la tela anclado sobre varios radios que sostenían la compleja estructura. «Esos radios están tejidos con seda seca para que la araña pueda caminar por encima sin problemas. Pero el resto de la tela está confeccionado con la seda pegajosa en su mayor parte, y si observas una araña con atención durante un buen rato, verás que solo pasea por los radios secos, porque si pasara por las zonas pegajosas se quedaría atrapada». «¿Ah, sí?». Ian sopló la tela con respeto y observó con atención cómo la araña se alejaba por su ruta antideslizante hacia la salvación. «Supongo que se puede aprender una moraleja», me comentó Jamie sottovoce. «Asegúrate de saber cuáles de tus radios son pegajosos». «Supongo que también ayuda a tener la suerte de contar con un tejedor habilidoso a mano cuando lo necesitas», le respondí con sequedad. Se rió y me cogió el brazo. «Eso no es suerte, Sassenach», me dijo. «Es estar alerta. Ian, ¿vienes?». «Oh, sí». El joven Ian abandonó la telaraña con evidente recelo y nos siguió rumbo a la puerta del jardín de la iglesia. «Tío Jamie, ¿puedes prestarme el rosario?», preguntó el chico cuando salimos a los adoquines de la Royal Mile. «El cura me dijo que debo rezar 5 decenarios como penitencia, y son demasiados para llevar la cuenta con los dedos». «Encantado». Jamie se detuvo para sacar el rosario del bolsillo. «Pero no olvides devolvérmelo». El chico sonrió. «Sí, ya sé que tú también vas a necesitarlo, tía Jamie», me guiñó un ojo sin pestañas. «El cura me ha dicho que has sido muy malo y me ha aconsejado que no te imitara». Jamie oteó la carretera mientras valoraba la velocidad del carretón que se acercaba bajando la empinada cuesta. Estaba recién afeitado y tenía un brillo rosado en las mejillas. «¿Cuántos escenarios debes rezar como penitencia?», pregunté por curiosidad. 85, murmuró. El brillo rosado de sus mejillas recién afeitadas se intensificó. El sobrino quedó boquiabierto. «¿Cuánto tiempo hacía que no te confesabas, tío?». «Mucho», respondió Jamie secamente. «Vamos». Después de comer, Jamie debía reunirse con cierto señor Harding, representante de la compañía con la que tenía asegurado el local de la imprenta, a fin de inspeccionar los restos para verificar las pérdidas. «No te necesito, hijo», dijo en tono tranquilizador al joven Ian, que no parecía muy entusiasmado por la perspectiva de volver al escenario de su aventura. «Ve con tu tía a visitar a esa loca», se volvió hacia mí con una ceja en alto. «No sé cómo lo haces. Llevas apenas 2 días en la ciudad y ya tienes a todos los enfermos en varios kilómetros a la redonda pendiente de tus atenciones». «No son todos», le dije con sequedad. «Es solo una mujer y ni siquiera la he visto aún». «Bueno, al menos la locura no es contagiosa, o eso espero». Me dio un beso y se volvió para marcharse tras darle una palmada en el hombro a su sobrino. «Cuida bien a tu tía, Ian». El chico se detuvo un momento y siguió con la mirada su alta silueta. «¿Quieres ir con él, Ian?», le pregunté. «Puedo arreglármela sola». «Oh, no, tía». Se volvió de nuevo hacia mí con aspecto de estar bastante avergonzado. «No quiero ir ni pensarlo. Solo me estaba preguntando si encontrarían algo en las cenizas». «Un cadáver, quieres decir», aclaré sin rodeos. Yo ya me había dado cuenta de que era muy probable que Jamie le hubiera pedido a Ian que me acompañara, pensando que cabía la posibilidad de que él y el señor Harding hallaran el cadáver del marinero tuerto. El chico asintió, inquieto. El ardor de su cara había disminuido hasta adoptar un bronceado rosado, pero aún la tenía demasiado oscura como para palidecer ante alguna emoción. «No sé», dije. «Si el fuego fue muy intenso, tal vez no quede gran cosa».
Pero no te preocupes, le toqué el hombro para tranquilizarlo. Tu tío sabrá qué hacer. Sí, seguro. Se le iluminó la cara. Tenía fe en la capacidad de Jamie para manejar cualquier tipo de situaciones. Sonreí al ver su expresión y entonces me di cuenta con cierta sorpresa de que yo también compartía esa fe. No importara que se tratara de chinos borrachos, agentes de la aduana o el señor Harding de la compañía de seguros. No tenía ninguna duda de que Jamie resolvería la situación. Vamos, ya son las 2, dije mientras empezaba a sonar la campana de la iglesia de Canongate. Pese a su conversación con el padre Hayes, Ian tenía cierto aire soñador que regresó a sus facciones. Conversamos muy poco mientras subíamos la cuesta de la Royal Mile hacia el albergue de Henderson en Carruthers Close. Era un hotel tranquilo, pero lujoso para los estándares de Edimburgo, con una alfombra estampada en escalera y cristales de colores en los ventanales que daban a la calle. Parecía un acomodo bastante lujoso para un pastor de la iglesia libre, pero tampoco es que yo supiera nada sobre los clérigos de esa iglesia. Tal vez ellos no hicieran voto de pobreza como los católicos. Un niño nos condujo al tercer piso, donde una robusta mujer con delantal y una expresión preocupada nos abrió la puerta de inmediato. Aunque no aparentaba más de 25 años, ya había perdido varios dientes. ¿Es usted la dama que el reverendo me anunció? Ante mi gesto afirmativo, su expresión se animó un poco y abrió algo más la puerta. El señor Campbell ha tenido que salir, explicó con un marcado acento de las Lowlands, pero ha dicho que le estará muy agradecido por lo que pueda hacer usted por su hermana, señora. Hermana, no esposa. Bueno, haré lo que pueda, prometí. ¿Puedo ver a la señorita Campbell? Tras dejar a Ian en la sala con sus recuerdos, pasé al dormitorio trasero con la mujer que dijo llamarse Nellie Cowden. Tal como se me había anunciado, la señorita Campbell tenía los ojos azules muy abiertos, pero no parecían ver nada, ni siquiera a mí. Estaba sentada en una silla ancha y baja, de espaldas al fuego. La iluminación de la estancia era tenue, y la luz que refulgía por detrás de su figura le emborronaba las facciones, a excepción de esos ojos negados al parpadeo. Cuando la miré de cerca, advertí que sus facciones aún no estaban bien definidas. Tenía un rostro suave y redondeado, sin ningún rasgo más acentuado que otro, y un pelo castaño peinado con pulcritud. Tenía una nariz pequeña y respingona, doble barbilla y una boca rosa abierta, y tan flácida que oscurecía sus líneas de expresión naturales. «Señorita Campbell», pronuncié con cautela. La rolliza figura sentada en la silla no dio respuesta alguna. Me di cuenta de que parpadeaba, pero lo hacía con mucha menos frecuencia de lo normal. «Cuando está así, no responde», explicó Nellie Cowden por detrás de mí, y meneó la cabeza al tiempo que se limpiaba las manos en el delantal. Ni una palabra. «¿Cuánto hace que está así?» Levanté una de sus laxas manos para buscar el pulso. Allí estaba, lento pero bastante firme. «Oh, ahora lleva así 2 días de momento». La señorita Cowden, interesada, se inclinó para observar el aspecto de su pupila. «Puede tirarse así 1 semana o más. 13 días llegó a estar una vez». Me moví muy despacio, aunque no parecía que la señorita Campbell fuera fácil de alarmar. Empecé a examinar la sumisa paciente mientras le hacía algunas preguntas a la mujer. Según me dijo la señorita Cowden, la señorita Margaret Campbell tenía 37 años y era el único familiar del reverendo con quien vivía desde hacía 20 años, desde la muerte de sus padres. «¿Qué le provoca esto? ¿Se sabe?» La señorita Cowden meneó la cabeza. «No, señora, yo diría que no hay motivo. Parece estar bien, hablando, riendo, comiéndose la comida como la dulce niña que es, y de pronto, ¡paf!, chasqueó los dedos. Luego, para mayor efecto, volvió a hacerlo sonar deliberadamente bajo la nariz de la mujer. «¿Lo ve?», dijo. «Podrían pasar 6 hombres tocando la trompeta por la habitación y no les haría ningún caso». Yo estaba bastante convencida de que la enfermedad de la señorita Campbell era mental y no física, pero le hice un examen completo de todas formas, o todo lo completo que pude, sin desvestir aquella torpe e inerte silueta. «Pero es peor cuando se excita», me aseguró agachándose a mi lado mientras yo descalzaba a la señorita Campbell para probar sus reflejos. Sus pies desnudos estaban húmedos y desprendían un olor rancio. Le pasé una uña por las plantas de los pies en busca de algún reflejo de Babinski que pudiera indicar la existencia de una lesión cerebral, pero nada. Los dedos de sus pies se curvaron de forma natural. «¿Qué sucede entonces? ¿Grita, como dijo el reverendo?» Me levanté. «¿Podría usted traerme una vela encendida, por favor?» «Grita, sí». La señorita Cowden se apresuró a encender una candela de cera. A veces chilla de un modo espantoso hasta quedar agotada. Luego se queda dormida. Duerme el día entero y despierta como si no hubiera sucedido nada. ¿Y cuando despierta, parece normal?» Moví la vela de un lado al otro, a pocos centímetros de sus ojos.
Las pupilas se contrajeron como respuesta automática a la luz, pero sus iris quedaron inmóviles sin seguir los movimientos de la llama. Mi mano acusó la ausencia de un oftalmoscopio para examinar las retinas, pero no tenía esa suerte. «Bueno, normal, no se podría decir», dijo lentamente la señorita Cowden. Le di la espalda a la paciente para mirarla, y ella encogió sus enormes hombros poderosos por debajo del lino de su blusa. «La pobrecita está mal de la cabeza desde hace 20 años. Pero no lleva todo ese tiempo a su cuidado, ¿verdad? ¿O no? En Burnsland, donde vivía, el señor Campbell la tenía al cuidado de otra mujer. Pero la señora ya no era muy joven y no quiso abandonar la casa. Cuando el reverendo decidió aceptar el ofrecimiento de la sociedad misionera y llevarse a su hermana a las Antillas, pidió una mujer fuerte, de buen carácter, a quien no le molestara viajar como una enfermera. Y aquí estoy». La mujer me dedicó una sonrisa desdentada como testimonio de sus virtudes. «¿A las Antillas? ¿Piensa embarcarse con la señorita Campbell?» Me quedé de piedra. Sabía lo justo sobre las condiciones de navegación de la época como para pensar que un viaje de esas características sería muy duro para cualquier mujer en perfecto estado de salud, pero esa... Y entonces me lo replanteé. Teniendo en cuenta las circunstancias, era posible que Margaret Campbell pudiera soportar el viaje mejor que una mujer normal, por lo menos si seguía en trance. «Dice que un cambio de clima podría sentarle bien», explicó. «Estar lejos de Escocia, de tantos recuerdos espantosos. Yo creo que debería habérsela llevado ya hace mucho tiempo». «¿De qué recuerdos espantosos me habla?», pregunté. El brillo que vi en los ojos de la señorita Cowden me dejó entrever las muchas ganas que tenía de contármelo. Yo ya había acabado de examinarla y concluí que la señorita Campbell no tenía ningún problema físico, salvo quizás la inactividad y una dieta poco equilibrada, pero que había la posibilidad de que su historia me sugiriera algún tratamiento. «Bueno», comenzó a decir desviándose hacia la mesa donde había un botellón y varias copas sobre una bandeja. «Yo solo sé lo que me contó Tilly Lawson, quien la cuidó durante mucho tiempo, pero me juró que era la verdad, y era una mujer muy piadosa. ¿Aceptaría unas gotas de cordial, señora, para no despreciar la hospitalidad del reverendo?» La única silla que había en la estancia era la que ocupaba la señorita Campbell, así que la señorita Cowden y yo nos acomodamos con elegancia sobre la cama una al lado de la otra, y observamos la silenciosa figura que teníamos delante mientras sorbíamos el cordial y me contaba la historia de Margaret Campbell. Había nacido en Burnsland, a unos 8 kilómetros de Edimburgo, en la otra orilla del fiordo de Forth, en 1745, cuando Carlos Estuardo marchó hacia la ciudad para reclamar el trono de su padre. Ella tenía 17 años. Su padre era monárquico, por supuesto, y su hermano estaba en un regimiento del gobierno que marchó hacia el norte para sofocar la rebelión, dijo la señorita Cowden tomando un pequeño sorbo de licor para hacerlo durar. Pero la señorita Margaret no. Ella estaba con el príncipe Carlos y con los hombres que lo seguían. Con uno de ellos en especial, aunque la señorita Cowden ignoraba su nombre, pero debía de haber sido muy gallardo, pues la señorita Margaret salía hurtadilla de su casa para reunirse con él y darle todas las informaciones que recogía escuchando las conversaciones de su padre o leyendo las cartas de su hermano. Pero entonces llegó Falkirk y una victoria muy costosa seguida de una retirada. Los rumores hicieron que el ejército del príncipe se retirara hacia el norte y nadie dudó que su retirada los conduciría a la destrucción. Margaret, desesperada por los rumores, abandonó su casa en medio de la noche de una fría primavera de marzo para reunirse con el hombre que amaba. Allí el relato se tornaba dudoso. Quizás encontró al hombre y él la rechazó. Quizás no pudo hallarlo a tiempo y se vio obligada a regresar desde el páramo de Culloden. De cualquier modo, inició el regreso, y el día después de Culloden cayó en manos de una banda de soldados ingleses. «Lo que le hicieron fue horrible», dijo la señorita Cowden, bajando la voz como si la figura sentada en la silla pudiera escucharla. «Horrible». Los soldados ingleses, cegados por la lujuria de la persecución y la matanza, persiguiendo a los fugitivos de Culloden, no pensaron en preguntarle su nombre ni las ideas políticas de su familia. Por su acento la identificaron como escocesa y con eso les bastó. La abandonaron pensando que estaba muerta, en una zanja llena de agua helada, de donde la rescató una familia de gitanos que se habían escondido entre los zarzales por miedo a que los encontraran los soldados. Ya sé que es poco cristiano decirlo, pero no puedo evitar pensar que fue una lástima que la salvaran, susurró la señorita Cowden. Si no lo hubieran encontrado, la pobrecilla se habría ido feliz con Dios, pero como no fue así, hizo un torpe gesto en dirección a la silenciosa figura y se bebió las últimas gotas del licor. Margaret sobrevivió, pero no volvió a hablar. Cuando se recuperó un poco y en permanente silencio, viajó con los gitanos hacia el sur, para evitar el pillaje de las Highlands que ocurrió después de Culloden.
Un día en que se hallaba en el patio de una taberna, recogiendo las monedas, mientras los gitanos tocaban sus instrumentos y cantaban, le encontró su hermano, que se había detenido con su regimiento para refrescarse de vuelta a los cuarteles de Edimburgo. Ella lo reconoció y él también a ella, y el impacto del encuentro le devolvió la voz, pero la cabeza no, pobrecilla. Él la llevó a casa, claro, pero ella siguió viviendo como si continuara en el pasado, anclada en algún momento de su vida anterior al día en que conoció a aquel hombre. Por aquel entonces su padre había muerto de gripe, y Tilly Lawson dijo que el impacto de verla así fue lo que mató a su madre, aunque también pudo ser la gripe, porque aquel año hubo una gran epidemia. Todo que el asunto había dejado en Archibald Campbell un profundo rencor contra los escoceses de la Highland y el ejército inglés, por lo que renunció a su cargo. A la muerte de sus padres se encontró en una posición aceptablemente buena, pero era el único sostén de su hermana enferma. No pudo casarse, explicó la señorita Cowden, porque ninguna mujer los habría aceptado a él y a ella. La señaló con la cabeza por el mismo precio. Ante sus dificultades buscó refugio en Dios y se hizo predicador. Como no podía abandonar a su hermana ni soportaba confinarse en la casa familiar de Burnsland con ella, se compró un carruaje, contrató a una mujer para que cuidara de Margaret y empezó a hacer pequeños viajes por los alrededores para predicar, y hasta llegó a llevársela consigo en más de una ocasión. Cosechó muchos éxitos predicando. Aquel mismo año, la Sociedad de Misioneros Presbiterianos le había ofrecido una misión en las Antillas para organizar las iglesias y nombrar presbíteros para las colonias de Barbados y Jamaica. Había encontrado la respuesta en las plegarias. Vendió la propiedad que la familia tenía en Burnsland y se trasladó con su hermana a Edimburgo, donde siguió haciendo preparativos para el viaje. Echó una última mirada a la silueta sentada junto al fuego. El cálido aire que flotaba desde la chimenea le mecía la falda que colgaba sobre sus pies, pero aparte de ese pequeño movimiento, podía haber pasado por una estatua. Bueno, suspiré, lamentablemente no es mucho lo que puedo hacer por ella, pero le daré algunas recetas para que las haga preparar en la botica antes de partir. Pensé que si no la ayudaban, por lo menos tampoco le harían daño, y anoté una lista de ingredientes: manzanilla, lúpulo, ruda, atanasia y verbena, mezclada con una buena dosis de menta para preparar un tónico relajante, un té de escaramujo para corregir la leve deficiencia nutricional que había advertido en sus esponjosas y sangrantes encías y esa apariencia pálida e hinchada. Cuando lleguen a las Antillas, dije dándole el papel a la señorita Cowden, ocúpase de que coma mucha fruta, naranjas, uvas y limones sobre todo. Y usted debería hacer lo mismo, añadí lanzando una mirada de profunda sospecha a la rellena cara de la sirvienta. Dudaba que comiera ninguna verdura aparte de alguna cebolla o patata y la ración de avena diaria. El reverendo Campbell no había regresado, pero tampoco había motivos para esperarlo. Tras despedirme de la señorita Campbell, abrí la puerta del dormitorio. El joven Jan me estaba esperando al otro lado. «Oh», exclamó sobresaltado. «Iba a buscarte, tía. Son casi las 3:30 y el tío Jamie ha dicho...» «¿Jamie?» La voz sonó detrás de mí proveniente de la silla puesta junto al fuego. La señorita Cowden y yo giramos en redondo. Margaret Campbell estaba muy erguida y sus ojos estaban ahora bien centrados. Clavó la vista en la puerta y cuando el joven Jan entró en la habitación, la enferma rompió en alaridos. Bastante nerviosos por la escena con la señorita Campbell, el chico y yo volvimos agradecidos al refugio del burdel, donde recibimos el despreocupado saludo de Bruno, que nos hizo entrar a la sala trasera. Allí estaban Jamie y Fergus, muy concentrados en su conversación. «Es cierto que no se puede confiar en Sir Percival», decía Fergus, «pero en este caso, ¿por qué le advertiría sobre una emboscada si ésta no fuera a ocurrir?» «No lo sé», respondió Jamie con franqueza, desperezándose en la silla. «Solo podemos pensar que la policía tiene planeada una emboscada. Dentro de 2 días, ha dicho. Eso significa que será en la ensenada de Mullen». Al vernos entrar se levantó a medias y nos ofreció asiento. «¿Lo haremos en las rocas de Balcarres, pues?», preguntó Fergus. Jamie frunció el entrecejo, tamborileando lentamente sobre la mesa. «No», resolvió, «que sea en Arbroath, en la pequeña ensenada, por debajo de la abadía, solo para estar seguros, ¿eh?» «De acuerdo». Fergus apartó el plato de tortitas de avena del que se estaba sirviendo y se levantó. «Haré correr la noticia, milord, en Arbroath dentro de 4 días». Después de saludarme con una inclinación de cabeza, se envolvió la capa y salió. «¿Es el contrabando, tío?», preguntó el joven Jan, anhelante. «¿Viene un lugre francés?». Cogió una tortita de avena y la mordió, esparciendo las migas por encima de la mesa. Jamie seguía con la mirada perdida y meditabundo, pero sus ojos se aclararon en cuanto miró a su sobrino.
Sí, y tú, joven Ian, no tendrás nada que ver con el asunto. Pero yo podría ayudar, protestó el chico. Necesitarás a alguien que te sujete las mulas. Después de todo lo que nos dijo ayer tu padre, pequeño Ian. Jamie alzó la ceja. Por Dios, qué mala memoria tienes, hijo. Se diría que Ian se avergonzó un poco y cogió otra tortita de avena para ocultar su confusión. Como pareció quedarse momentáneamente callado, aproveché para hacer mis propias preguntas. ¿Vais a Arbroath a buscar un barco francés con una carga de licor? Pregunté. ¿No te parece peligroso después de la advertencia de Sir Percival? Jamie me miró enarcando una ceja y respondió con mucha paciencia. No. Sir Percival me advirtió que la policía estaba al tanto de la cita acordada para dentro de 2 días. Esa iba a ser en la ensenada de Mullen. Pero tengo un acuerdo con Jared y sus capitanes. Si por algún motivo no pudiéramos asistir a la cita, el lugre se mantiene lejos de la costa y regresa a la noche siguiente a un lugar distinto. Y aún tenemos un tercer lugar acordado, por si la segunda cita tampoco se concretara. Pero si Sir Percival sabe lo de la primera cita, ¿no estará al tanto de las otras también? Insistí. Jamie negó con la cabeza y se sirvió una copa de vino. Me miró, alzando una ceja para preguntarme si quería un poco, y cuando negué con la cabeza le di un trago a su copa. No, dijo. Jared y yo acordamos los 3 lugares por medio de una carta sellada que viene dentro de un paquete a nombre de Jan. Después de leer la carta, la quemo. Los hombres que vienen con nosotros conocen el primer punto, por supuesto. Supongo que a alguno de ellos se le podría escapar algo, añadió ceñudo mirando su copa. Pero nadie, ni siquiera Fergus, conoce los otros 2 lugares, a menos que debamos acudir a uno de ellos. Y en ese caso, todos saben cerrar bien la boca. «Eso significa que no hay peligro, tío», exclamó el joven Ian. «Déjame ir, por favor, no voy a estorbar». Jamie miró a su sobrino con cierta irritación. «Vendrás conmigo a Arbroath, pero te quedarás con tu tía en la posada de la carretera, cerca de la abadía, hasta que hayamos terminado». Se volvió hacia mí. «Debo llevar al chico a su casa en Lallybroch, Claire, y arreglar las cosas con su padre lo mejor que pueda». Ian padre había abandonado la posada esa mañana, antes de que Jamie y su hijo llegaran, sin dejar mensaje alguno. Era de presumir que iba camino de casa. «¿Te molesta hacer el viaje? Preferiría no pedírtelo porque acabas de viajar desde Inverness». Me miró a los ojos con una pequeña sonrisa conspiradora a los labios. «Pero tengo que llevarlo de vuelta cuanto antes». «En absoluto», le aseguré. «Será un placer ver otra vez a Jenny y al resto de tu familia». «Pero tío», balbuceó el chico, «¿qué me dices de...?» «Cállate», le espetó Jamie. «No quiero oír una palabra más. ¿Me has entendido?» El joven Ian parecía herido, pero cogió otra tortita de avena y se la metió en la boca con toda la intención de dar a entender que pensaba guardar silencio absoluto. Luego, más relajado, me sonrió. «Bueno, ¿cómo fue tu visita a la loca?» «Muy interesante», aseguré. «¿Conoces a alguien que se apellide Campbell, Jamie?» «A unos 300 o 400», dijo con una sonrisa asomando en su larga boca. «¿Te refieres a alguno en particular?» «A un par de ellos». Le repetí la historia de Archibald Campbell y su hermana Margaret tal y como me la había explicado Nelly Cowden. Me escuchó meneando la cabeza y suspiró. Fue la primera vez que me daba la sensación de parecer realmente mayor. Esbozó una expresión tensa, enmarcada por las arrugas del recuerdo. «Me han contado cosas peores sobre lo que sucedió después de Culloden», dijo. «Pero no crea que...» «Espera». Me miró con los ojos entornados, pensativo. «Margaret Campbell, Margaret. Es una muchacha guapa y menuda, más o menos como la segunda Mary, de pelo castaño, suave como un plumón y rostro muy dulce». «Probablemente era así hace 20 años», reconocí pensando en aquella inmóvil y gordita silueta sentada junto al fuego. «¿La conoces?» «Creo que sí». Frunció el ceño al pensar y clavó los ojos en la mesa mientras dibujaba una línea al azar entre las migas de la mesa. «Si no me equivoco, era la novia de Ewan Cameron. ¿Recuerdas a Ewan?» «Por supuesto. Era un hombre alto y apuesto, muy bromista, que trabajaba con Jamie en Holyrood, reuniendo las informaciones que se filtraban desde Inglaterra. ¿Qué fue de él? ¿O no debo preguntar?», añadí al ver la sombra que se cernió sobre el rostro de Jamie. «Lo fusilaron los ingleses», respondió en voz baja, 2 días después de Culloden. Cerró los ojos un momento, luego volvió a abrirlos con una sonrisa cansada. «Bueno, Dios bendiga al reverendo Archie Campbell. Durante el alzamiento oí mencionar su nombre solo un par de veces. Decían que era un soldado audaz y valiente. Supongo que ahora necesita ser así, pobre». Se sentó un rato más y luego se levantó con decisión. «Bueno, hay mucho que hacer antes del viaje. Oye, Ian, arriba en la mesa encontrarás una lista de los clientes de la imprenta. Tráemela para que marques los que aún tenían pedidos pendientes. Debes ir a verlos, uno por uno, y ofrecerles la devolución del dinero, a menos que prefieran esperar a que yo consiga otro local y termine de instalarme. Pero adviérteles que podría tardar hasta 2 meses.
Dio una palmadita a su abrigo del que salió un tintineo. Por suerte, el dinero del seguro servirá para arreglar la cuenta con los clientes. Y aún sobrará un poco. A propósito, se volvió hacia mí con una sonrisa. Tu trabajo, Sassenach, será conseguir una costurera que te haga un vestido decente en 2 días. Supongo que Daphne querrá recuperar el suyo y no puedo llevarte desnuda a la Lallybroch. Bueno, aquí terminamos el capítulo 29. Buenas noches a todas y gracias por haber estado.